Buenos días, compañeros, licenciado. Hoy les voy a hablar sobre Jacobo Álvarez Guzmán. Comencemos. Jacobo Álvarez Guzmán nació el 14 de septiembre de 1913 en Quetzaltenango, Guatemala. Fue un militar y político, asumiendo posiciones como la de ministro de Defensa y presidente de Guatemala. Álvarez llegó al poder como presidente constitucional de Guatemala después de ganar las elecciones de 1950, donde obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo. El tema central de su campaña fue la reforma agraria, gracias a la cual obtuvo el apoyo de los partidos políticos de izquierda y organizaciones sindicales. Al inicio de su gobierno, los guatemaltecos parecían condenados a no prosperar. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras que un 22% controlaban el 70%. El presidente Arbenz impulsó la difícil meta de sacar adelante una revolución social y económica en medio rural guatemalteco. Pero esto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ejercía una influencia ideológica y doctrinal decisiva entre las cúpulas más destacadas de la oficina militar latinoamericana. Guatemala está en manos de pocos grandes asediándonos y la gran empresa estadounidense, explotadora de banano o plátano, producto principal de la economía nacional, se sostenía gracias al sometimiento de los trabajadores a un régimen de semiesclavitud con fuertes desplazamientos migratorios e internos de la población. Guatemala contaba con una amplia tradición autoritaria. De hecho, el perfil revolucionario de Jacobo Arbenz se gestó bajo la dictadura del general Jorge Ubico. Se caracterizó por la inmunidad jurídica de los terratenientes, quienes cometían crímenes en defensa de sus propiedades, el amordazamiento de la prensa, la prohibición de las palabras como obrero y sindicato, la extensión de los contratos con la poderosa empresa United Fruit Company y la drástica reducción salarial y el trabajo no remunerado en la construcción de carreteras. Con apenas 31 años, Arbenz desempeñó un papel protagónico en los sucesos que iniciaron la Revolución de Guatemala en 1944. El régimen de Arbenz se caracterizó por la lucha constante contra los grandes intereses económicos de Estados Unidos, en particular con la expropiación de los extensos terrenos de las poderosas empresas United Fruit Company y IRCA. Los tres grandes proyectos de Arbenz fueron la nacionalización de la empresa eléctrica, que era monopolio de los Estados Unidos, construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles en Centroamérica, también bajo administración y control estadounidense, y reforma agraria a través del decreto 900. Esta benefició a más de 100.000 campesinos, pero no fue lo único que hizo. Aparte de lo antes mencionado, también hizo la creación del Seguro Social, el Código de Trabajo, atención a los indígenas y campesinos y la participación de las mujeres. Pero para hablar de esto, también tengo que hablar de otro gran partidario en esta historia, quien es nada más y nada menos que la United Fruit Company. Al principio y mediados del siglo XX, Guatemala, la tierra de la eterna primavera, vivió bajo un sistema que no permitía la modernización. Los guatemaltecos parecían estar condenados a no prosperar, estaban muy lejos de la promesa de siquiera de una cría tierra. Las condiciones de vida eran malas, donde un 75.8% de la población caminaba descalza, gobernadas por dictadores corruptos y controlada por empresas extranjeras. La soberanía no está en manos del pueblo. Las instituciones y antiguas y estáticas eran una herramienta poderosa para los dueños del país. Creaban un entorno de inestabilidad y de polarización social. No existía la democracia ni la participación popular del gobierno, pero ese sistema cavaba su propia tumba. La United Fruit Company era una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción y venta de banano, como antes lo habíamos dicho. Esta compañía estaba presente en todos los países de Centroamérica, excepto en Panamá y algunos países del Caribe. Su sede más importante era en Guatemala, donde poseía 563.000 acres de tierra, las que solo cultivaban 14.630.
Esta compañía tenía mucho control sobre la política guatemalteca. Le decían el pulpo, ya que sus tentáculos llegaban a todos los gobiernos de Centroamérica. En 1904, Manuel Estrada Cabrera le entregó el ferrocarril de Puerto Barrios y las líneas telegráficas a la compañía. Según el contrato, los guatemaltecos no le podían comprar ferrocarriles a la empresa por 99 años. Hasta el año 2003, la empresa estadounidense International Railways of Centroamerica tomaba el control del ferrocarril. La UFCO era accionista, la mayorista de la IRCA. La compañía frutera también tenía, tenía el monopolio sobre las vías, transportes al Atlántico, las empresas eléctricas de Guatemala, que originalmente era de dueños alemanes. Fue expropiada durante la Primera Guerra Mundial y condenada a estadounidenses como la culminación de los monopolios de la United Fruit Company. Al llegar al puerto de la frutera en un barco de frutera, antes mencionado, los guatemaltecos tomaron el ferrocarril de la frutería. En consecuencia, no hay modo de escapar de la ubicada compañía frutera. Los monopolios de la UFCO, junto con el porcentaje de las tierras, poseían las influencias políticas que tenían el gobierno, crearon en Guatemala un sistema parecido al feudalismo que en Europa perduraba entre los años 1050 y 1347, antes de la peste bubónica. La economía de la Europa dependía de la agricultura, las tierras eran la fuerte de la riqueza más importante, por lo que tenerla significaba la riqueza y poder económico. Pero a comienzos de 1952 los grandes terratenientes locales y la United Fruit Company comenzaron una campaña de deslegitimación contra el gobierno de Arbenz, acusándolo de seguir los dictámenes de la Unión Soviética. Y ahí es donde empieza su caída. Posteriormente la CIA intervino en Guatemala, diseñó una operación especial encubierta. Según García Ferreira, sería una especie de laboratorio para futuras invasiones estadounidenses en Latinoamérica. El golpe de Estado se gestó antes de la presencia militar estadounidense en el territorio guatemalteco y siguió todos los pasos de las invasiones y desestabilizó el país. En la noche del 18 de junio de 1954, casi 500 soldados bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas habían cruzado la frontera desde Honduras con el único objetivo de poner término al gobierno de Arbenz. El 27 de junio de 1954, fuerzas de los Estados Unidos con apoyo de varios gobiernos de América Central y el Caribe lanzaron una ofensiva final contra el gobierno de Arbenz Guzmán, un militar progresista que había iniciado un movimiento de renovación ante la rampante pobreza de Guatemala. Finalmente, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán renunció a la presidencia el 27 de junio de 1954. Y lo que dijo en su discurso de renuncia fue lo más sorprendente, que fue: nuestro único delito consiste en decretar nuestras propias leyes y aplicarlas a todas sin excepción. Hemos sido condenados porque hemos dado a la población campesina tierras y derechos. Gracias.